Saludos compañeros internautas y bueno, en esta ocasión vamos a hacerle un análisis a este video que sacó, hay que decir, a esta cobra escupidora que se llama Ina no sé qué, Afigenova, algo así. Siempre el nombre es complicado de esta chica. Ojos azules. No sé, cada vez que saca video ya sé que solo va a ser ataque y ataque y ataque. Menos mal que se la llevan de objetivos, pero nada que ver. Es bien curioso, o más bien vuelvo a lo mismo, de insistir en qué hay detrás, porque estos periodistas se alinean a una sola voz y es básicamente una copia exacta de los políticos opositores de aquí de mi país. O sea, es como estar oyendo a un opositor. Absolutamente todo es malo. Todo lo que hace Bukele es malo, todito. No hay absolutamente nada bueno ni positivo. Todo es malo. Entonces, es bien gracioso. Yo, aquellos que critican, siempre me gusta preguntarles cómo se debería hacer. Es decir, si tienes un país donde mueren diariamente entre 10, 15, 20, 25, 30 personas y todos esos delitos lo cometen los pandilleros por la cuestión de la extorsión, violaciones y un montón de problemas, ¿cómo lo resolverías? Extrañamente, hoy que lo ha resuelto el presidente, pues no le ha gustado, pero dicen, no, es que ese no es el método. ¿Y cuál es? Es decir, aplicar la ley no es el método. Es bien extraño cómo esta gente solo se pone a criticar, pero no da alternativa. Es decir, no explica cómo debería de ser y dónde está ese plan efectivo para que se aplicara aquí y diera los resultados que se han obtenido aquí. Pero no, es lo mismo como dicen. Criticar es fácil. Eso lo hace cualquiera. Ya decir cómo debe de ser o cómo se debe de hacer y por qué se debe de hacer así. ¿Cómo vas a evitar, por ejemplo, en el caso de El Salvador, cómo evitarías de ya cortar de tajo que no estén muriendo 10, 15, 20, 30 personas diarias? ¿Cómo lo harías? Pero, bueno, vamos a ver qué dice esta víbora disfrazada de periodista. Una serie de televisión. Con estas imágenes editadas como si se tratase de una serie de televisión, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentaba el denominado Centro de Confinamiento del Terrorismo, un nuevo paso en su particular guerra contra las pandillas que genera tantos críticos como entusiastas y que ha conseguido situar al pequeño... ¿Sabías que los judíos constituyen el 0,2% de la población mundial? Pero incluso con unos pocos... país centroamericano, del que casi nadie hablaba, en los titulares de todo el mundo. La cárcel de Bukele impacta a cualquiera que lea o escuche los datos. Tiene 23 hectáreas... ¿Impacta en qué sentido? Eso de que impacta negativa o positivamente. De extensión, 8 pabellones para reos y está protegida por un muro de 11 metros de altura, alambradas electrificadas y 19 torres de vigilancia. Casi 1000 efectivos de las fuerzas de seguridad protegen las instalaciones ante cualquier fuga o motín. No tiene patios para pasear o de recreo y para todo esto solo fueron necesarios 7 meses de construcción. Ajá, ¿y cuál es el problema? No sé, esa gente que se dice que se impacta por esto, ¿por qué? La pregunta que surge cuando una ve ese vídeo difundido en las redes del propio Bukele es inevitable. ¿Qué ha pasado en El Salvador en los últimos años para que algo que parece una violación de derechos y una humillación se muestre como un triunfo incontestable? Bueno, una pregunta tan sencilla, yo te la podría contestar y muchos salvadoreños fácilmente. Lo que pasa es que como tú no conoces la realidad y básicamente se ve como que tienes un guión que tienes que seguir y ya haces esa pregunta estúpida, pero cualquiera que esté aquí te lo puede responder fácilmente. En Cafeína hablaremos de la cruzada de Bukele contra las maras, lo que ha conseguido, el precio a pagar y cuál ha sido el recorrido hasta esas imágenes. Y todo ello cuando se cumplen 4 años de mandato y faltan 8 meses para las elecciones que marcarán el futuro de Bukele y el del Salvador. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita y comentar. También estamos en otras redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook. Y háganse socios de Canal Red. Hace poco más de un año, Bukele decretó el régimen de excepción tras el asesinato de 87 personas sin...
Ay, mano, empecemos a hablar técnicamente bien, ¿vale? Como dicen en España, ¿vale? Primero, no es que por voluntad del presidente es que el régimen de excepción sucede, sino que lo lleva a la asamblea y la asamblea lo aprueba, ¿sí? Es así, es decir, la asamblea es la que autoriza el uso del régimen de excepción. Vínculos criminales en un solo fin de semana. La masacre se debió a la ruptura de un supuesto pacto secreto entre el gobierno y la pandilla Mara Salvatruch. Y dale con el supuesto pacto, pero hay algo que me llama la atención y es ahora ya utiliza la palabra supuesto. Va una cuestión ahí, dice audio de Carlos Marroquín, pero cuando uno va a escuchar los audios y lo compara con la voz de Carlos Marroquín, pues resulta que no se parece, pero ellos dicen que le han hecho experticias del FBI y que por lo tanto es él. Una prueba extremadamente débil. Y tal parece que ya empieza como a calar un poco el hecho de que como el Faro no puede demostrar que ha habido un pacto, entonces ya aquí ya aparece Ina diciendo supuesto pacto. Bueno, ya es un pequeño avance, pero siempre, por eso digo yo que es una cobra venenosa, una cobra escupidora venenosa, porque ¿es supuesto pacto o hubo pacto? ¿Sí o no? Si es supuesto, no deberías de mencionarlo. Pero como la idea es dejar ir ahí ¿cómo es el flechazo? Dejar ir ahí, que quede eso ahí siempre en la mente de la gente, con la estúpida idea de que uno se lo van a convencer. Es ridículo, Ina, no va a funcionar. Dile a tus amiguitos del Faro que tengan el valor de hablar conmigo. Hay varias cosas que quiero discutir con ellos, pero cuando se les cuestiona me han bloqueado. Diles que no sean tan cobardes. Aunque el Ejecutivo negó cualquier tipo de negociación, esta tesis Pues sí, es que el que acusa tiene que demostrarlo, ¿no? también fue defendida desde Estados Unidos. Estados Unidos, de una forma bastante, ¿cómo decirlo?, estúpida, atribuyó acciones que tomaron los gobiernos pasados con el gobierno actual. Todos los que estamos aquí nos dimos cuenta. Por eso es que la credibilidad del Faro y lo que diga Estados Unidos no vale un pepino, porque están mintiendo. Me extraña como Ina cuando, por ejemplo, atacaban a Petro ahí, con audios y todo, decía que esos audios, es decir, les hacía un mínimo análisis, pero aquí no. Aquí simplemente lo que dice el Faro es cierto y punto. El régimen de excepción permitió realizar arrestos sin orden judicial, intervenir comunicaciones, suspender el derecho a la defensa, aumentar la detención. Ay, Ina, sí que sos idiota, disculpa que te lo diga así, pero estás mintiendo, no es así. Es decir, hay una serie de leyes que se han aprobado, por ejemplo, la prohibición de tener tatuajes alusivos a la MS o a la 18, que son ese tipo de tatuajes exclusivos, y cuando, esto lo ha explicado varios juristas de aquí, pero esta gente no saca esa parte porque como, bueno, creo que ya sé por qué, no les conviene. Es decir, se agarran en flagrancia, sin orden judicial y sin no sé qué. Hay un esquema legal ahí que fácilmente se lo pueden explicar abogados. Yo lo he visto, lo entiendo y pienso que es obligación de un periodista profesional exponerlo, pero no. Aquí es siempre escupir el veneno. A ver si alguien me hace alguna... Bueno, voy a pedirle a algún dibujante que me haga una cobra con la cara de Ina escupiendo veneno, porque las idioteces que dice es increíble. Preventiva, toda una serie de medidas polémicas denunciadas por organizaciones de derechos humanos, tanto dichas organizaciones, por ejemplo, Cristosal, manejada por una ex funcionaria del gobierno anterior. Imagínense lo que yo les digo. Imagínense irle a preguntar a Donald Trump qué opina de Biden. Decir que Donald Trump y los que trabajaron con él son sociedad civil, o que uno de ellos se vaya a una ONG. O sea, es que es tan ridículo, pero eso, como repito, no lo dicen, y como nosotros lo sabemos, por eso nos reímos de sus estupideces. Salvadoreñas como extranjeras, a las que Bukele, por cierto, no parece hacer mucho caso y aprovecha cualquier ocasión para cargar contra ellas. Claro, porque lo que dice es justamente lo que yo estoy mencionando, de que es la oposición la que maneja ese tipo de ONGs o estos periodistas del Faro que de forma contundente han dicho que son anti-Bukele. ¿Cómo carajo le va a creer a esa gente? Sí, básicamente ha tomado una postura política, sin mencionar que sus acusaciones no la demuestran. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales, no a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión, sino a los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar,
Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. Yo me pregunto qué hizo la CIDH en los últimos 30 años cuando las pandillas estaban masacrando a nuestro pueblo. ¿Por qué nunca se...? Ya, supongo que ese mensaje resultó polémico. Vamos a darle por su lado ahí y vamos a suponer que el presidente iba a hacer eso de no darle de comer y los iba a dejar aguantando hambre o que murieran de hambre. La cuestión es esa, de que había una amenaza real de que esta gente, por la cuestión de la ofensiva de Bukele, quería, digamos, atentar contra la población civil. Y la pregunta es, Ina, ¿qué hubieses hecho tú? Esos, aquellos que critican, yo pregunto, ¿qué hubiesen hecho? Ahí el presidente estaba molesto y dijo eso, y con justa razón, ¿verdad? Pero al final eso no pasó, no es que le dejó de darle de comer. Pronunciaron a favor del pueblo salvadoreño honrado. Pero parecería que ahora que estamos logrando defender los derechos humanos del pueblo salvadoreño honrado, defender los derechos humanos de las personas cuyos derechos no deben estar restringidos, entonces ahora se pronuncian de que estamos violando los derechos humanos de ese pequeño ínfimo porcentaje de salvadoreños cuyos derechos deben estar restringidos para que los demás puedan tener sus derechos humanos no restringidos. Eso es correcto. Además, el mismo Faro, uno de sus periodistas, confesó, bueno, de hecho yo había leído el artículo, que el gobierno anterior hizo ejecuciones extrajudiciales de pandilleros. ¿Dónde estaban estas ONG? ¿Por qué no están haciendo el gran escándalo? Hoy que simplemente se están capturando, se les está haciendo un juicio y se están encarcelando. Es que es increíble de verdad entender a esta gente. Yo por lo menos siempre me llevo las manos a la cabeza pensando qué es lo que les pasa. Tal parece que como que quieren que las cosas sigan igual, porque el mismo Bukele ha hecho retos de decir, bueno, enséñame un plan que tenga estos resultados y yo me paso a él y nadie le contestó. Para que se hagan una idea de lo que supone el régimen de excepción, alrededor de 60... No es necesario que me haga una idea si yo vivo aquí. Vamos a ver si me educas, Gina. 8.000 personas han sido detenidas durante este tiempo, es decir, más de un 1% de la población. ¿Y qué? Si ese 1% de la población está causando zozobra, extorsiones, violaciones, ¿qué? ¿Se tienen que dejar en la calle? ¿O se les tiene que aplicar la ley? Ese tipo de cosas son las que yo siento que le falta a esta gentuza. ¿Por qué? ¿Por qué no expresa su opinión? Lo que debería de hacerse es esto y esto y esto. Con esto obtendría estos mismos resultados sin entrar en polémica. Algo así, pues, pero solo avientan la piedra, pero no dicen. Entonces, ¿qué se hace? 1%, digamos que fuera el 2, el 3% de la población. Si están causando un gran problema en todo el país, ¿qué se tiene que hacer? Muchas veces en cercos policiales a barrios enteros donde un simple tatuaje puede acabar con tu presunción de inocencia. Eso es una mentira, no seas idiota, Ina. Eso no es cierto. Si tienes tatuajes de la MS o de la 18 o de cualquier otra de las pandillas que dice que explícitamente dice la ley, ahí sí. Y de hecho, si te encuentran vínculos con pandillas en tu teléfono, también te vas. No necesariamente tienes que tener un tatuaje. Lo que pasa es que tú no te quieres empapar de la realidad y solo entrevistas a esos idiotas del Faro. ¿Por qué no llevas a alguien que haga un contrapeso como para que, si te interesara la verdad, te dieras cuenta de cómo es? Por algo, El Salvador tiene la tasa de presos más alta del mundo. Uy, qué tremendo. ¿Y qué hacemos? Ese fue el regalo o la herencia que nos dejaron los gobiernos anteriores. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, si eso es lo que se heredó, se tiene que resolver. Aquí está este idiota. Cobarde, pero bueno. Nunca quieren hablar con uno les cuestiona cosas y lo que hacen es bloquear. Es una cifra pronunciada como casi toda información pública que este gobierno da en redes sociales de funcionarios públicos. No hay un informe detallado que diga, que desagregue. Hablemos un día, hijo. Tengo tantas preguntas. Me gustaría discutir, analizar, tener una charla de altura. Por género, por edad, no hay absolutamente nada. Estamos creyendo a ciegas lo que el gobierno dice y nosotros utilizamos la cifra oficial. Por ejemplo, ¿por qué esta cifra es problemática? Hay muchas denuncias. ¿Has pedido ir a las cárceles y que te den acceso para hacer un estudio o una investigación? ¿Te lo han negado?
¿Hay algo que no hayas podido ir a hacer o ir a corroborar a los barrios o acompañar a la policía? ¿Lo has hecho? No lo menciona, curiosamente. Denuncia de parte Ah, y por cierto, ahí andan los rumores afuera de que los han vapuleado. Pinches mentirosos miserables, que me caen re mal estos malnacidos, porque se han vuelto una especie de chilindrina, donde les toca un pelito y ¡ay! Empiezan a gritar ahí de que ¡ay no, el régimen! Prácticamente se han vuelto como, se creen como intocables. de organizaciones como Cristosal, de parte de organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario, de parte de organizaciones como Human Rights Watch, que denuncian que hay gente, y decenas de publicaciones, nosotros hemos hecho algunas de casos concretos, de gente a la que han capturado 2 veces durante el régimen. A ese lo cuentan como 1 o como 2. No tengo la menor idea. Ay, mano, si conociera este imbécil historia, bueno, que la saben. Yo me he fijado, por ejemplo, que eso la fiscalía ha venido trabajando de esa manera desde hace un montón. Por ejemplo, el caso de Katia Miranda, el caso este del gerente de Excel Automotriz que mató a su esposa y salió libre y después lo acusaron de deportación ilegal de armas, y estos tipejos nunca dijeron nada, pero hoy básicamente todas esas cosas que se han venido arrastrando y que digamos podemos decir que no son correctas, quieren que se resuelvan así. Es decir, que la policía tiene que ser perfecta, la fiscalía tiene que ser perfecta, el centro, los jueces tienen que ser perfectos, todo tiene que ser nítido, un solo error. Y ya estos hacen la gran alaraca como que no es algo que se ha heredado, como que se heredó un sistema judicial así bien eficiente. Basta con ver las calificaciones que todo el mundo hacía del sistema judicial, o cualquier salvadoreño que haya ocupado este sistema judicial asqueroso se daría cuenta que eso era un problema. Entonces, hoy le exigen perfección, así todo perfecto. Maldito imbécil. ¿Cómo lo cuento? Las ONG, de hecho, consideran que muchos de los arrestados ni siquiera tienen nada que ver con las pandillas. Eso lo dicen ellos y se les ha demostrado en muchas ocasiones que están equivocados, y lo que hacen es pasar al siguiente caso. Ya ha pasado de que salen a defender a gente, la policía les da en el hocico, les dice, va, miren, e incluso hasta han mostrado fotos y videos de las acciones que hacen esa gente, y después se quedan callados, no piden disculpas y siguen con otro caso. Y así van. Es decir, no hacen bien la investigación porque esta ONG que atrás de ellos están opositores al gobierno, políticos, lo que les interesa es vender esa idea. Podrá funcionar afuera, pero aquí adentro son insignificantes. Nadie les cree. Sí, denuncian que unos 90 reos han muerto bajo custodia, además de... Otro dato, hace estos años atrás, con menos población, moría más gente que hoy. Hoy con más población muere menos gente. Y me da risa cómo resulta que en una cárcel no debe de morir nadie. O sea, que es bien chistoso porque dicen, han muerto 90 reos. ¿Te has investigado cuánta gente moría antes, Ina? Y más o menos cuál sería el promedio de gente que muere dentro de las cárceles. O sea, es que son un montón de cosillas que esta gente no explica. Es decir, ellos esperan que nadie muera en la cárcel, que todos estén ahí por cuánto tiempo, como que no hubieran ancianos o gente enferma. Es que es tan absurdo y tan ridículo, porque 90 reos de 60 y pico de miles, bueno, que a los 20 o no sé cuántos es lo que había, ya estamos hablando de 100,000. O sea, de ver la tasa y cuántos morían antes, comparar los datos. Yo me acuerdo que con la pandemia esta tipeja lo hacía, pero ahora le vale. Ya sé que tienen los ojos azules, hombre. Ok, eso lo digo bromeando. torturas, abusos y ausencia de un proceso. Torturas, abusos, ok. Sería bueno que lo demostraran, digo, pues tus acusaciones deberían ir, o esas acusaciones que hacen en esa ONG deberían decir, a pesar de que las ONG acusan de ese tipo de actos, no han mostrado pruebas al respecto. Algo así. Pero no, solo lo dicen. Justo. ¿Y qué dijeron los medios de comunicación? Para esto también hubo medidas, porque el régimen de excepción estuvo acompañado de una ley mordaza que prohibió informar sobre las pandillas. Otra estupidez, mano. Lo que estaba prohibido era que, bueno, dicho sea de paso, a Cristian Guevara, los estadounidenses lo metieron en la lista de Engel por proponer la ley, no por como que él solito lo iba a aprobar. Ese tipo de cosas quisiera que analizaran. Es decir, meter a un diputado a una lista negra
porque propuso una ley, o sea que hay que ir allá con Estados Unidos y decirle, mire, fíjate que voy a proponer esta ley, ¿está bien o está mal? Porque no quiero que me meta a la lista Engel. Como que él solito lo va a aprobar. Si para aprobarla necesitan más de 43 votos. ¿Por qué no lo metieron a la lista Engel a los 43? Ley mordaza. Simplemente no se quería que las pandillas comunicaran absolutamente nada para cortar lo que se llama su comunicación. Es decir, que vayan mensajes ocultos es decir, que se puedan comunicar entre ellos. Pero ¿quiénes saltaron? Los del Faro. ¡Ay, que no quieren que hablemos del tema! No, imbécil. Lo que no se quiere es que tú estés dando comunicados de pandillas, como que hacían antes, que las pandillas daban conferencia de prensa. Eso es lo que se prohibió, Ina. No seas idiota. Sobre los pactos entre políticos y pandilleros y sobre el control que ejercen en parte de la población urbana, especialmente la más pobre. Todo eso es considerado propaganda pandillera y se pena con 10 a 15 años de cárcel. Mientras deberías demostrar la ley. Sería bueno, digo, ya que estaba firmando eso. tanto, Bukele presume de cifras, eso sí, a golpe de tuit, que suele ser la forma en la que los salvadoreños conocen las decisiones de su gobierno. ¿Qué dicen esos números? Pues la realidad es que ha habido... Pues que la cuestión es simple, los números se reflejan en la realidad y por eso la gente les cree, ¿no? Yo puedo decir, miren, hay 0 homicidios, pero si salgo a la calle y me encuentro con un cuerpo por ahí, como pasaba antes, por más que alguien quiera a golpe de tuit convencerte, no te va a convencer. Deberías de decir eso también. un claro debilitamiento de las maras durante su mandato. Esta es una victoria demasiado sorprendente que está ahí cerca. Que quede claro que la gloria es para Dios y que es de Dios. Yo soy ateo. Nosotros los seres humanos tenemos la dicha de ser instrumentos de Dios, todos nosotros, para llevarle paz, libertad y felicidad al pueblo salvadoreño. Y aunque las organizaciones de derechos humanos elevan las cifras oficiales al no tener en cuenta, por ejemplo, las muertes en las cárceles, estas están muy lejos de la tasa récord de 103 homicidios por 100.000 habitantes alcanzada en 2015 o de 51 previa a la llegada al poder de Bukele. Entonces, ¿crees tú que están diciendo la verdad en que las cárceles está torturando gente y asesinando a mansalva? Solo en 2022, según las cifras oficiales, los asesinatos se redujeron más de un 50% respecto al año previo. El presidente lo resume así: 365 días sin homicidios durante todo su mandato, frente a un solo día sin víctimas en los 10 años previos. Bukele ha sido el presidente que más ha logrado atacar, casi destruir a estos grupos criminales que llevan décadas haciendo sufrir a la población salvadoreña definitivamente. Ni sería bueno que le dijeras a tu amiguito imbécil que dice que las pandillas se han ganado el corazón de los salvadoreños, que no sé qué, que pobrecitos, que el Estado es peor, que el ejército y la policía son peor que las pandillas. Ese periodista me gustaría que sacara ahí las cosas que afirma y que opinara. Nadie nunca lo había logrado como él ni de cerca. Eso hace que las vidas de muchas personas sean mejores, sí, en sus comunidades. Vivían bajo un Estado mafioso. Se ha logrado reducir a un grupo criminal histórico en el país de la posguerra con un régimen autoritario. Esa es la única forma de hacerlo. Solo porque antes, con la partida de la casa presidencial, les daban dinero a ustedes, hijos de su perra madre. Esa partecita como que se te olvida, que había una periodista, y quién sabe si era la única, que recibía dinerillo de casa presidencial. ¿Qué pasó? ¿O ya no reciben? Yo creo que no. O sea, yo creo que la única forma de acabar con un grupo criminal no tiene que ser que decenas, porque esos son decenas de miles de salvadoreños, se pudran en cárceles donde la tortura es una política de Estado. Demostrarlo, pues. Yo quiero ver pruebas. Solo decirlo así, con esa cara de estúpido, no sé, no te voy a creer, amigo, de verdad. Pero yo quisiera hablar con este cobarde miserable, pero como solo tienen el hocico así para a escondidas hablar, ¿verdad? Para no enfrentar lo que uno quiere cuestionarle, entonces van a lugares donde no tienen a nadie que los cuestione. Antes daban entrevistas y todo, y yo pienso que un periodista debería hacerse cargo de las cosas que dice y acusa. Eso de que un periodista venga y hable cualquier estupidez así o más, acusando de cualquier delito a un gobierno o a una persona, a mí me parece grave y delicado. O sea, pero ellos dicen autoritario, mienten, difaman, calumnian y no les pasa nada. Para mí son muy permisivos. Aquí, pero bueno, ya supongo yo que el día que les toquen un pelo, van a decir, Bukele contra la prensa, algo así, me imagino. Me imagino que por eso no les dicen nada.
Y se preguntarán, ¿cómo es posible todo esto si la mayoría de gobiernos salvadoreños trataron de acabar con las maras, ya sea reprimiéndolas o negociando con ellas, pero sin ningún resultado? Pues porque una sola persona, en este caso Bukele, tiene el control de todos los poderes del Estado. No, Ina, no seas idiota. Me disculpa, de verdad no te quisiera insultar porque eres una chica y es bien feo, la verdad, hablar así, pero es que molesta. Mira, desde que entró, si tú hicieras tu tarea de investigar, te darías cuenta que Bukele, pues, primero aumentó el sueldo de los policías, les dio equipo, aumentó la fuerza policial, reformó las leyes, o sea, hay un montón de cosas que hizo antes de proceder a la guerra. Es decir, antes de ir a la guerra, primero equiparte y prepararte bien, ¿no? No solamente así como hacían antes, que solo los enviaban, incluso la flota de vehículos la cambió, les puso carros nuevos, compró equipo moderno. O sea, hay un montón de cosas que hizo. Y eso no me voy a cansar de repetirlo porque las pruebas están ahí. Hay un montón de todos los periódicos sacaban la noticia, o ya no lo hacen curiosamente, pero cuando estaba dando ese proceso, sacaban la noticia de Bukele renueva la flota, Bukele compra chalecos antibalas, Bukele sube el sueldo a los policías, Bukele. Todas las cosas, esta gente es fácil de investigar y no lo hace. No, lo que pasa es que es un dictador que tiene todo el poder y por eso lo logró. No, se trata de voluntad. ¿Por qué les cuesta tanto reconocerlo? Y a mí me pueden acusar de que, porque tú eres fan de Bukele o eres una foca. Pero yo digo, sí, porque cuesta. Yo he visto el proceso y lo puedo calificar de que todo eso de lo que acusan todos estos idiotas no es cierto. Y lo puedo defender donde sea con pruebas, evidencias y todo. Con cronología. Por eso es que yo no me da temor, porque como yo sé que tengo elementos fuertes para defender mi punto, por eso es que yo los invito a estos tipejos a que tengamos una charla. Pero como ellos saben que están mintiendo, por eso es que huyen, por eso se esconden. Es lo típico de los mentirosos. Algo que no sucedía antes. Si, por ejemplo, Bukele pide reformas legales para poder implantar un régimen como este, la Asamblea se las aprueba esa noche y convoca plenaria extraordinaria. Si esas reformas violan la Constitución, la Sala de lo Constitucional emite un decreto al día siguiente haciendo una relectura de la Constitución para aprobar esas reformas. Cosa que pasó antes y no dijiste nada, ¿verdad, imbécil? Candidatura independiente, el fiscal general Rolmelar era inconstitucional, pero ya ves, todos nos la comimos con papas, ¿verdad? Porque al final, si hay un organismo, por ejemplo, para ti puede ser algo constitucional y para mí no, o para mí puede ser constitucional y para ti no. Para eso hay una institución que se encarga de dirimir eso y esté equivocado o no. Eso es lo que vale. Punto. Eso es algo que esta gente hoy no entiende. Curiosamente antes sí lo entendían, hoy ya no. Hoy el Faro se ha tomado la atribución de decir, no, si yo digo que es así, yo soy la sala, yo soy la ley. Y me da risa pues porque antes decían, no, es que las resoluciones de la sala deben de cumplirse. Hoy ya no. Hoy hay que rebelarse. Cuando una institución se supone que está para eso. Por ejemplo, en Estados Unidos, que antes estaba legal el aborto y ahora es ilegal. Porque algo así como una especie de sala lo declaró así. Así funciona la institucionalidad. Pero esta gente hoy no lo quiere entender. Hay, ¿cómo se llama? Precedentes que lo ignoran. Y me da risa porque nada menos ayer vi una entrevista donde a uno de estos opositores le dijeron, ay sí, pero es que si hace eso Bukele es ilegal y es inconstitucional. Así como hicieron lo de las candidaturas independientes. Bueno, eso y esto son igual de inconstitucionales. O sea, que sí acepta que esa interpretación que hizo la sala fue una modificación a la Constitución. Y varios juristas advirtieron que abrir esa puerta no se debía de hacer porque sentaba un precedente y bajo ese precedente se podía utilizar ahora. Y esta gente simplemente lo ignora. No quiere saber de eso. Malditos hipócritas. Lo que a mí me encanta es verlos retorcerse así como cuando le echas sal a una ligosa. Me encanta eso. Porque yo padecí eso en ese tiempo. O sea, a mí me molestaba que una sala viniera y reformara la Constitución y le valía. Pero como la institucionalidad encargada lo avaló, pues ni modo. Me lo comí con papas, hoy. Cométela con papas vos, mal nacido. Forma legal.
Si Bukele le pide a la policía y al ejército que cumplan con órdenes ilegítimas, las cumple. E impuso a su fiscal Ejemplo, general, si le pide al fiscal general encarcelar a esta gente aunque no tengas expediente judicial, para imponer su fiscal general había que hacer una cosa extremadamente difícil, que era sacar más de 56 diputados en la Asamblea Legislativa. Todos, incluyéndome, porque esta gente es otra cosa. Lo que ellos quieren vale, lo que yo quiero no vale. Yo, por ejemplo, al fiscal Raúl Melara me caía mal, porque lo que quería era afectar al gobierno. O sea, todos los casos de corrupción que Bukele le estaba pasando los ignoraba. Aparte del manejo de la pandemia y un montón de cosas. Y los magistrados igual. Una escoria de lo peor. Entonces, la narrativa de estos idiotas primero era, no, nuestro sistema está diseñado para que nadie saque 56 diputados. Se hizo la campaña de ir a votar masivamente, lo hicimos, y ya cuando, porque esta gente las reglas las van cambiando en el camino, ya cuando ¿cómo se llama? El Partido Nueva Ideas sacó los 56, no, pero aunque hayan sacado los 56 no los pueden quitar. Bueno, que quedamos imbéciles, no dijiste que, eso no lo dijiste antes, no dijiste que si se sacaban 56 no iban a poder quitar al fiscal, cosa que sí se puede, la Constitución lo dice, y a los magistrados asquerosos esos. Entonces esta gente se siguen las reglas al pie de la letra. Bukele logró eso y no le gusta, simplemente no le gusta. Y no menciona el hecho de que Raúl Melara, por una resolución anterior a la sala, que declaraba inconstitucional que alguien que ejerciera ese cargo fuera miembro o estuviera vinculado a un partido político, ahí estaba. O sea, era clarísimamente inconstitucional el fiscal y estos con la boca cerrada. Esas son de las cosillas que me gustaría discutir con estos idiotas. el fiscal los encarceló, pero además sustituyó al 39% de los jueces, y a eso los han nombrado los jueces del régimen. Y los jueces no eran corruptos. O sea, todos eran perfectos. O sea, este tipo habla como que no hubieron casos terribles de jueces que liberaban asesinos por cualquier tontería. Pero bueno, son de las cosillas que, como repito, me gustaría discutir, pero que no tienen el valor de hacerlo. Si les dice condenar sin pruebas en audiencias de 500 personas, que duran 1 hora, el juez no tiene chance ni Tiene evidencia de que Bukele dice, tienen que condenar a este fulano. de verle las caras, y los manda todos a prisión por 2 años. Desde su llegada al poder, Bukele ha ido poco a poco mostrando su carácter autoritario. Comenzó con la Asamblea Nacional, cuando no llevaba ni un año de mandato y esta se negaba a aprobar fondos para su estrategia de seguridad. En ese momento, Bukele irrumpió con el ejército y la policía en el legislativo en unas imágenes que pasarán a la historia. Se sentó en la silla del presidente parlamentario y pronunció una oración desde la tribuna, y todo ello antes de dirigirse a las miles de personas que lo esperaban en el exterior. Ay, nada, eso es lo que me da cólera de esta gentuza, porque mienten de una manera. Primero, vámonos a la parte legal. Bukele convocó al Consejo de Ministros, eso no lo dice esta tipa. Luego, esa era obligatorio, era obligación de los diputados llegar a la Asamblea. Eso de que irrumpió, no irrumpió, y nada, el presidente de la Asamblea le abrió la puerta para que él pasara y llegara adentro de la Asamblea. No es que botó los portones, no seas idiota. De verdad, no te quisiera insultar, pero es que estás mintiendo de una manera. Y el mismo Faro de tus amiguetes, a este fiscal que tanto defiende, el fiscal Melara, mira, no ve delito en la toma, porque como el Faro dice que fue toma y punto. O sea, lo que diga el fiscal vale madre, o sea, no vale. Entonces dice, el fiscal Melara no ve delito en la toma de la Asamblea con el ejército del 9. Y algunas organizaciones, y me vale madre la organización, se supone que el fiscal Melara, el fiscal, el que persigue el delito, es el que decide si hubo o no hubo. Y si él dice que no hubo, no hubo. Y era un fiscal opositor. ¿No le interesó al Faro? No. Ellos dicen que hubo toma y punto. A pesar de que tenemos todo bien cronometrado, de que a mí me gustaría preguntarle a estos idiotas, ¿puede o no puede el presidente convocar al Consejo de Ministros? ¿Sí o no? ¿Lo hizo el presidente? ¿Sí o no? ¿Hubo delito? ¿Sí o no? Que yo sepa, el fiscal Melara es el que decide eso. Decidió eso y él dice no hubo delito. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos caso a lo que dice el Faro o lo que diga la institucionalidad? Ay, así que no te da pena. De verdad que das pena ajena, hija, con ese periodista disfrazada de víbora escupidora de veneno.
Sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial. Nos volvemos a convocar aquí el domingo. Oye, no volvemos a convocar Consejo de Ministros. Volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos, Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar con el pueblo. Pero el mandatario no tuvo que discutir mucho más con los legisladores. Un año después, su partido arrasaba en las elecciones a la Asamblea Nacional y los dos partidos tradicionales se llevaban el batacazo. Claro, hay pruebas contundentes de que eran negociadores con las pandillas. De eso, ni que lo dudes. Y curiosamente no lo menciona. Y no era el primero. Bukele llegó al poder con una victoria en primera vuelta que puso fin al bipartidismo que había dominado la política durante 3 décadas. Con mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, lo siguiente fue el asalto al Poder Judicial con otra polémica medida, la destitución del fiscal general y 5 Mentirosa, escupidora de veneno. jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la instancia más alta del país. El argumento Sí, pero eso da, ¿cómo se llama? Se tiene la potestad de quitar a los magistrados. Yo he escuchado, es que no siguió el debido proceso. Ajá, ¿cuál es? Explícalo, pues, idiota, decime cuál es. ¿Cuál es? Porque dicen, es que no debían de quitarse porque el proceso es largo. ¿Por qué tiene que ser largo? Yo he escuchado a este idiota decir, tenían que seguir un largo proceso de destitución. ¿Por qué? Que se le tiene que comprobar que ese es un empleado. Yo no sabía que a un empleado había que, como que se le está juzgando algún delito, ¿no? Y aparte la Constitución no dice ahí, para quitar a un magistrado debe ser eso, lo dice que tiene que quitar, que la Asamblea lo puede quitar, punto. Por eso es que son de las cosillas así que quisiera que me las aclararan. de los asambleístas que los magistrados destituidos habían emitido veredictos contrarios a los decretos ejecutivos, es decir, contrarios a Bukele, durante la pandemia, entorpeciendo la labor del Ministerio de Salud y violando, según ellos, la Constitución. ¿Qué? ¿Dictador? Claro que sí, imagínate, Ina, que estos idiotas, primero decretar más bien, por interpretación judicial, decir no hay pandemia, no se le puede pedir pruebas de COVID a los que entran al país, ¿por qué no? Porque viola su derecho a caminar, atentando contra la salud. ¿Tú crees que si te mencionara todo lo que hicieron esos magistrados asquerosos, casi le deniegan al presidente el poder de veto con una estúpida resolución diciendo le recomendamos al presidente que no ocupe mucho el poder del veto? Y uno se queda, ¿y qué significa eso? ¿Cuánto es mucho? ¿1, 2, 10 veces? ¿15? ¿Cuánto? O sea, una potestad que tiene el presidente ya por poquito y no le dicen, mire, ya no vete nada. Tiene que aprobar lo que la asamblea dice. Entonces, sí, no te falta empaparte, pero yo sé que quizás le estás pagando un favor a tus amiguetes o quién sabe. Pero obviamente aquí estás haciendo el ridículo. Los hubiera fusilado todo o algo así, si fuera de verdad un dictador. Salvás 1000 vidas a cambio de 5. Pero no soy dictador. Es más, ellos son los dictadores que nos quitan los poderes que por constitución y por ley tenemos. Esa parte me gustaría que sacaran las resoluciones que tomaron estos 5 magistrados asquerosos. Por acá la gente se enfureció y salió masivamente a votar para que lo removieran. La misma sala de lo constitucional, por cierto, es la que avaló meses después la reelección presidencial de Bukele en la... Eso lo tuvo la sala anterior en sus manos y no lo resolvió INA. ¿Para qué no lo resolvieron, pues? Esa fue una petición que hizo un opositor estúpido de una chica vino y no sé quién fue, pidió reelección del presidente y en la Constitución dice que si se pide reelección, esta pierde sus derechos constitucionales. Entonces un tipo llegó a poner una demanda para que metieran presa a esa tipa. Lo puso en la sala anterior. Pero como no resolvieron y se llegó el día que lo destituyeron, lo resolvió la otra, ¿cómo se llama? La otra sala. Pero esta gente lo quiere ver así. No, lo que pasa es que Bukele lo removió para que aprobaran la reelección. Así lo ve. No ve la parte técnica, sin mencionar que tenemos un presidente de Sánchez Serén que como vicepresidente no podía ser candidato a presidente en el siguiente periodo, pero eso le vale. Eso no lo mencionan, es decir, y tampoco mencionan la reforma que hizo la sala del 2009 en avalar la candidatura independiente, violando flagrantemente la Constitución. Pero como es la sala, pues ni modo, hay que acatarla. Próximas elecciones, pese a que la Constitución no lo permite. Eso no lo dices tú, idiota. Eso aquí tenemos una institución que lo interpreta, no tú. Tus palabras y tus interpretaciones te las metes por donde te quepa. ¿Verdad? A mí me molesta porque esta gente idiota quiere venir y darnos clases a nosotros. Como que nosotros no hemos vivido o no sabemos cómo ha sido todo el proceso.
Solo agarran el pedacito con pinzas para mostrarlo. ¡Ay, miren! Están violando la Constitución. Date al carajo. Los magistrados consideraron que solo el pueblo puede decidir y que el texto constitucional responde a necesidades que ya son antiguas. No sería el único golpe al Poder Judicial. La Asamblea Nacional también decidió deshacerse del 30% de los jueces del país. ¿Cómo se consigue eso? Pues jubilando a todos los magistrados mayores de 60 años o con 30 años de servicio y diciendo que así se acaba con la corrupción, si es que tiene algo que ver. Bueno, pero ha habido un resultado positivo, ¿no? Yo digo, tienes que agarrar la realidad de antes y la realidad actual y comparas. Si tuvieras un cerebrito que te ayude a analizar esos datos. Cosa que no, porque obviamente hay un sesgo ya ahí implícito. Con todo esto, lo que se juzga de Bukele no es si ha acabado o no con las maras. De hecho, prácticamente... Bueno, nosotros sí. Pero a mí me cae mal, como repito, que se hable solo de la seguridad. Hay un montón de cosas, infraestructura, mejoramiento en el sistema de salud, vivienda, hay una barbaridad de cosas que se pueden mencionar, pero esta gente solo se enfoca en la seguridad. Inversiones que se han traído, el turismo que ha sido una explosión. Yo por lo menos en Semana Santa nunca en mi vida había visto que los hoteles estuvieran completamente llenos. No pude reservar nada. O sea, es una cosa increíble, pues. Entonces hay un montón de aspectos que han cambiado y que esta gente simplemente no lo quiere reconocer. No entiendo por qué. Y la verdad ni me importa en el aspecto de que lo quieran reconocer o no. Lo que me da cólera es que vengan y solo se pongan a escupir veneno, a querer manchar sin más, sin hacer un balance ahí más o menos equilibrado, no. Todo es malo. Están desarticuladas, están más débiles, apenas tienen capacidad para reclutar y se ha golpeado su principal fuente de financiación, que eran las extorsiones. A la par, el gobierno parece recuperar el control territorial en zonas donde hace apenas un par de años ni siquiera se podía pasear por las calles. Las pandillas están desarticuladas, es un hecho. Es decir, desarticuladas nos referimos a que han perdido su control de mando, han perdido sus jerarquías, han perdido... Claro, no lo puedes negar. Es lo único que no pueden negar. Su división territorial, en algunas zonas ya no hay. Entonces han perdido la estructura que habían construido desde finales de los 20. De lo que hablamos aquí es de si las formas para conseguir todo eso son las que deberían ser, porque... Entonces, ¿cuál debería ser? Pues explica, danos un ejemplo, hombre. La solución no es acaparar todos los poderes de un Estado, sino atender las causas que están... Sí, pero ¿y qué culpa? Bueno, ¿y cómo hacemos? Le dieron la mayoría en la asamblea. Esa es la regla. Si queríamos nosotros que él aplicara su plan y cumpliera las promesas, que por cierto es otra cosa, muchas de las cosas que él prometió las está cumpliendo. Ahora resulta que es malo que un presidente cumpla sus promesas. O sea, es una cosa bien graciosa. Él siguió las reglas tal cual y decía apoderar, sí, pero igual siempre hay elecciones y un momento ya no lo va a tener. Pero para llevar a cabo sus medidas era necesario y no lo ha hecho a base de autoritarismo ni nada. O sea, han sido elecciones libres. Que la gente ya no le crea a los otros idiotas porque hicieron pacto, porque solo hablan estupidez igual que tú. Es otra cosa. Pero no nos vas a convencer, Ina. No se puede. No con mentiras. Peor aún con estos idiotas del Faro que no quieren dar la cara y no quieren hablar con uno. O sea, quieren que uno solo les crea. El origen de la delincuencia, la miseria, la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la falta de servicios, la educación. Eso fue lo que se heredó y eso es lo que se está tratando de cambiar. Los cubos, por ejemplo, es otra cosa. Lo que pasa es que de repente vienen a la cabeza tantas cosas que se han cambiado y el equipo que Bukele ha puesto a trabajar las diferentes áreas del país es impresionante. Claro, falta un montón. Nadie está diciendo que todo está resuelto, pues, pero no se puede negar los enormes avances que han habido en muchas áreas, no solo la seguridad. Y sin eso, difícilmente se pueda sostener en el tiempo la seguridad de la que presume hoy El Salvador. De momento, los niños vuelven a jugar en las calles y Bukele goza de más de un 90% de aprobación, la popularidad más alta de un mandatario en América Latina. En el mundo, creo. Los acuerdos de paz fueron acuerdos políticos, no fueron acuerdos sociales ni económicos. Es decir, construyeron acuerdos en torno esencial y fundamentalmente a convertir a la guerrilla en partido político, a crear un sistema democrático electoral
a constituir instituciones como la Policía Nacional Civil y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que durante la guerra no existían, y a meter al ejército en los cuarteles. Y hubo algunos pequeños programas de habitación para los combatientes, pero en este país se decretó el fin de una guerra. Vos podés decretar el fin de una guerra, no podés decretar una paz. La paz se construye. Entonces, se olvidaron de construirla. Y lo que hicieron es que quedó un montón de gente que tenía 12, 8, 5 años combatiendo. Este país quedó lleno de gente con doctorado en fusil, para que de repente le dijeron que eso ya no servía de nada, que ya estábamos en paz y que de repente que se hicieran arquitectos espontáneamente. Y empezó a surgir un fenómeno de criminalidad masivo en este país. Gente desesperada y hambrienta, que estaba muy bien armada y muy... Por cierto, todo eso lo debemos al neoliberalismo, ¿verdad? Libre mercado, que yo lo viví desde los años 90. bien entrenada para usar armas. Empezaron las bandas de asaltantes y secuestradores en los 90. Me acuerdo las bandas de robafurgones. Cosa que desarticularon y lo resolvieron porque afectaba a los que tenían dinero. Pero lo de las pandillas, como afectaba a la clase pobre, le valió un pepino. Y los secuestradores de... Y luego Estados Unidos nos inyecta, justo en esos años, nos inyecta la deportación de 4.000 pandilleros desde el sur de California. En los 90, en la posguerra, y en primera, las pandillas no eran el principal fenómeno. Tenía imágenes, no sé de dónde serán. Espero que sean de los 90 porque no recuerdo. Me imagino que era la época de las protestas. Violencia. Eran grupos adolescentes que empezaban a fraguarse. En el 2000 ya habían cuajado como grupos criminales. Y cuando se controla el tema de los secuestros, empieza el fenómeno de las pandillas ya de forma organizada y brutal. Y masiva. Mientras se le prestaba atención a los grupos de guerrilleros o militares que estaban secuestrando y robando furgones bancarios y tal y cual, las pandillas fueron construyendo su ruta en silencio, discretamente. ¿Te acuerdas cómo salían libres algunos de esos asaltantes? Por jueces. Es que la fiscalía no sostiene. Bueno, en ese tiempo quién sabe. Por ejemplo, Katia Miranda, resulta que nadie la mató, nadie le hizo nada. Ella solita. Tanto caso que hay que no se ha resuelto. Y esta gente se pone a defender los jueces y esto y lo otro. Ay, increíble. Y cuando dijeron ¡bu! Ya eran como 40.000. Bueno, como ven, la serpiente escupidora, llamada ¿cómo se llama esta tipa? No sé cómo, el apellido siempre se me olvida. Ina Aficionoa, algo así. Vuelve al ataque hablando tonterías. Así que, ni modo, ya ven. Un ataque más en coordinación que si ustedes van a ver a otros medios, a opositores, el mismo discurso, una copia al carbón de lo mismo. Pero, afortunadamente, curiosamente, hay una periodista española, Elena Berberana, creo que se llama, que yo le he comentado y veo que es bastante de derecha, pero afortunadamente está haciendo el contrapeso en este caso de presidente Bukele. Bueno, sin más, hasta luego.